Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Mi nombre es Héctor Arce del Departamento de Prestaciones Sociales de JUPEMA y hoy tenemos preparado un tema muy especial para todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el tema del autocuidado. Realmente consideramos sumamente importante el tener estos espacios y también, pues lógicamente, trabajar estas temáticas. Realmente bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto para nosotros poder compartir y estar en conjunto a APSE para trabajar cada una de los temas que les tenemos preparado. Consideramos sumamente importante el hecho de tener un espacio adecuado para el cuidado de la persona. Muchas veces en las diferentes jornadas y en la misma rutina de vida no se saca el tiempo para uno mismo. Y en este espacio en el que el mundo cambió, y que estamos visualizando un escenario totalmente distinto, muchas veces no hemos pensado en la importancia que tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Sabemos que en base a todas las recomendaciones que hemos recibido, tanto de los medios informativos como del gobierno y de todas las áreas en donde se hablan de estrategias para enfrentar lo que es la pandemia, hemos de cierta manera visualizado la importancia que tiene el cuidado de la persona. Sin embargo, a veces la misma situación de estar en la casa, en teletrabajo, muchas veces también genera diferentes situaciones a nivel emocional. Por eso tenemos que pensar en estrategias sumamente importantes para cuidar a cada uno de nosotros. Pero ese cuidado no solo es de la familia, no solo es de los que están más cerca, sino que es también de uno mismo. Por eso elegimos lo que es la temática del autocuidado y principalmente en este tiempo en el que nos encontramos. Sabemos que no es sencillo, sabemos que hay muchas situaciones que surgen en base a todo lo que estamos viviendo y especialmente para los educadores también pues ha sido una situación bastante complicada, pero que hoy no nos vamos a centrar tanto en las situaciones difíciles o situaciones adversas, sino que nos vamos a centrar más en aquellas cosas positivas que podemos hacer para prevenir situaciones. Lo primero, estamos en un distanciamiento físico, que eso es muy importante que quede claro, porque normalmente hemos hablado de distanciamiento social y gracias a las tecnologías hemos tenido la oportunidad de estar vinculados con otros. Lo que pasa es que estamos distanciados físicamente del otro, pero esto muchas veces nos lleva pues a generar diferentes situaciones como ansiedad o se incrementan los casos de depresión en las personas que tienen ya predisposición a esto. Entonces, por estas situaciones, tenemos que visualizar y cambiar la perspectiva de lo que estamos viviendo en este mundo. Y tal vez este espacio que estamos teniendo lo podemos vincular o lo podemos observar de cierta manera como un espacio de introspección, de visualizar hacia adentro y empezar a generar cambios en nuestra vida. Voy a compartirles la presentación que tenemos preparada para el día de hoy y vamos pues a ir viendo los puntos más importantes de la misma y de igual forma los invitamos a que hagan preguntas a través de Facebook Live. Entonces, permítanme un segundito para compartir la presentación. Perfecto, ahí la tenemos. Entonces, vamos a hablar del autocuidado. El autocuidado es un tema fundamental para el ser humano, inclusive la OMS pues habla sobre estrategias de lo que es propiamente el autocuidado, porque lo habla como una herramienta preventiva. Y es que yo creo que a nivel cultural muchas veces no lo hemos podido instaurar, que el autocuidado debe ser un pilar dentro de nuestra salud porque casi siempre pues buscamos servicios de salud, tanto mental como física, cuando ya hay una situación que se presenta, pero pocas veces lo hacemos para prevenir. Entonces, este es un momento para cambiar de idea, para cambiar de imagen y de perspectiva y tratar de empezar a invertir más en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver acá. Hay una pregunta que quiero hacerles y que lógicamente ustedes podrían decir que por qué esa pregunta, pero ya les voy a contestar. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede sobrevivir alguien que cae en un edificio de 50 pisos? Dejo ahí un momento de suspenso para que ustedes lo puedan contestar, para que ustedes puedan pensar cómo se puede sobrevivir alguien o cómo puede sobrevivir alguien que cae de un edificio de 50 pisos. Se los dejo ahí para que lo analicen, para que lo piensen, pero principalmente ya ustedes van pues a observar cuál es la respuesta.
Tal vez pueda parecer un poco descabellada la idea, tal vez pueda parecer muy simple la respuesta, pero la idea es que ustedes lo que van a visualizar es algo muy importante dentro del tema del autocuidado. Entonces, pongámosle acá atención. La pregunta o la respuesta es muy sencilla, cayendo desde el primer piso. El enunciado que ustedes tuvieron la oportunidad de leer no identifica de dónde cae la persona. Vean que tal vez ustedes pueden decir, ah, qué sencillo o qué obvio, pero directamente tenemos que pensar que tal vez cuando estuvimos buscando la respuesta de esa pregunta, no nos dimos cuenta verdaderamente que lo que buscamos es salirnos de lo que nosotros normalmente tenemos estructurado. Cuando hablamos de una respuesta que tal vez es una respuesta más desde lo que es la lógica, vamos a entender que muchas veces en nuestro pensamiento podríamos dividirlo en dos, un pensamiento convergente y un pensamiento divergente. Y lo que buscamos cuando hablamos de autocuidado es propiamente tener un pensamiento divergente. ¿Qué es convergente y divergente? Bueno, convergente es específicamente cuando encontramos una única solución a las cosas. Divergente es cuando tenemos la posibilidad de extender nuestro pensamiento a encontrar múltiples soluciones y principalmente a ser más creativos en nuestra vida. Entonces, acá la pregunta nos sirve para entender que cuando hablamos de autocuidado tenemos que salirnos de la zona de confort. Tenemos que buscar múltiples opciones en nuestra vida para tratar de identificar qué herramientas podemos utilizar específicamente para nosotros invertir en nuestro propio cuidado. Entonces, vamos a continuar en esta presentación y vamos a observar algo que es importante, porque cuando hablamos de autocuidado es necesario también definirlo. Entonces, vamos a entenderlo, que es algo más que un acto y una actitud, entre otras. Plantea que el cuidado es existencialmente a priori a toda posición y conducta fáctica del ser ubicado, es decir, que se halla siempre en ella. Y este concepto, que es bastante interesante, nos enseña que directamente para el ser humano el autocuidado es sumamente importante. Prácticamente podríamos estar hablando de algo inherente que pues a veces por diferentes situaciones de la vida no nos centramos en este autocuidado. Entonces, algo necesario, importante en este pues espacio es detenernos, tomarnos una pausa, respirar profundo y empezar a visualizar que hay un ser muy importante, una persona esencial que debemos cuidar y que no siempre tenemos en mente hacerlo. Yo creo que me baso mucho en una frase de Facundo Cabral que dice que Dios nos puso un ser humano a cargo y ese ser humano somos nosotros. Pero ¿cómo cuesta? Muchas de las situaciones que he escuchado en torno a lo que se vive en los hogares, ahora que las personas pasan más tiempo en casa, es que hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay, pues de cierta manera, el tiempo que hemos pasado en nuestras casas, pues ha generado diferentes situaciones. Pero tal vez podríamos cambiar esa situación y de ese tiempo que ahora tenemos en casa, porque si hay un tiempo de más, que es el tiempo cuando salimos de nuestro trabajo, que tal vez ya no tenemos que trasladarnos a nuestra casa porque ya estamos en ella, todos esos espacios son muy importantes para invertir propiamente en lo que es el autocuidado. Para implementar el autocuidado vale la pena asumir las siguientes premisas. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas premisas y posterior a esto vamos a ver algunos puntos que nos pueden servir para empezar a generar autocuidado en nuestra vida. El primero es un acto de vida que permite a cada uno convertirse en sujeto de sus propias acciones. Por tanto, es un proceso voluntario de la persona para consigo mismo. Y esto pues tenemos que tenerlo claro, porque si no hay voluntad para el autocuidado, difícilmente alguien puede hacer injerencia en nosotros. A veces nos damos cuenta que hay una persona que tiene algún problema, como por ejemplo sobrepeso, o es una persona sedentaria, y nosotros tal vez en la familia le decimos, mira, pero salí a caminar, trata de ver por qué pues estás con este sobrepeso, y nosotros quisiéramos hacer un cambio, pero lamentablemente necesitamos también que la persona tenga esa voluntad para hacerlo.
y tiene que invertir en eso para poder trabajar esas situaciones que se van presentando. Entonces, por eso es un acto de vida que directamente nos da responsabilidad para ejercer cada una de las acciones de la vida. Tiene que ser casi como un pacto o un contrato psicológico en donde nosotros nos demos cuenta que si queremos que nuestro entorno familiar esté bien, primero tenemos que empezar por nosotros. Es igual que un docente en el salón de clases. Para que el mensaje llegue, para que se transmita bien el conocimiento, para que los estudiantes admiren al profesor, es necesario que el profesor esté estable emocionalmente, es necesario que el profesor sea un ejemplo para sus estudiantes y de igual forma nosotros en nuestros hogares. Si nosotros no estamos bien emocionalmente, si nosotros no nos sentimos bien físicamente, lamentablemente vamos pues a tener repercusiones no solo en nosotros, sino también en nuestro entorno familiar. Así que por eso les decía, realmente tiene que haber voluntad en este proceso y ser responsables de nuestras propias acciones. Número 2, debe ser una filosofía de vida y una responsabilidad íntimamente ligada a la cotidianidad y las experiencias vividas por las personas. A su vez, debe estar fundamentada en redes familiares y sociales de apoyo. Somos seres sociales, necesitamos de los demás. En todos los procesos que iniciemos vamos a ocupar esa red de apoyo, pero lógicamente primero tiene que convertirse en una filosofía de vida. Si yo quiero envejecer de manera saludable, y quiero llegar a la etapa de la vejez de buena forma, necesito trabajar desde ahora. Hay situaciones externas o extrínsecas que me van a afectar, como por ejemplo en este momento lo que estamos viviendo, pero también tenemos la capacidad y la decisión de asumir esto como un reto y una filosofía de vida. Si mi filosofía de vida es vivir bien, entonces necesito tomar decisiones y empezar a hacer un cambio. Yo, para la charla del día de hoy, verdaderamente lo que me interesa es brindar un espacio y una herramienta para la reflexión. Soy psicólogo y traigo estas herramientas, no para decirles cómo se vive la vida, porque ese no es mi trabajo, igual no lo atrevería a realizar, porque verdaderamente el único experto en su vida es cada uno de ustedes. Yo traigo herramientas que pueden ser útiles y que les puede servir, pero sí es necesario principalmente que ustedes observen su vida, sean conscientes y analicen, tal vez no que está mal, pero sí que pueden mejorar, que yo creo que ese es el punto más importante en todo esto. A veces no nos damos cuenta, pero lo más necesario es que nosotros podamos tratar de ver qué podemos mejorar en nuestra vida. Así que veamos, analicemos y reflexionemos sobre este tipo de situaciones. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente punto. Es una práctica social que implica un nivel de conocimiento básico para la elaboración de un saber, que da lugar a intercambios y relaciones interindividuales. Y es muy importante, como les decía, toda la parte social de cómo nosotros nos vinculamos entre las demás personas, porque lógicamente pues el apoyo de los demás, las interacciones con nosotros van a ser sumamente necesarias en todo este proceso. Si ustedes se ponen a pensar para que una persona se alimente bien, para que una persona haga ejercicio, para que una persona invierta en su salud mental, vamos a darnos cuenta de que es necesario también el apoyo de los otros, tanto los que están en el hogar como los que están fuera del hogar. En todo este tiempo que hemos estado en nuestras casas, Jupema inició con una serie de charlas y talleres que el primer día yo recuerdo, principalmente se conectaron con nosotros profesionales jubilados. Y de igual manera, lo digo aquí para invitarlos a todos y a todas a estas charlas que estamos teniendo. Pero algo que me dejó reflexionando es como en la primera charla que tuvimos en el mes de abril, si no me equivoco, nos dimos cuenta cómo las personas necesitaban del apoyo de los demás. Es algo que a nivel de teoría lo sabíamos, pero verlo en la práctica y ver la necesidad de las personas de poderse vincular entre ellos es algo sumamente interesante de analizar y de comprender. Por eso les digo, el apoyo de los demás, el vincularnos con nosotros, es necesario y muy importante dentro de la dinámica del autocuidado. Por eso todas las personas de mi entorno importan. Pongamos otro ejemplo.
como les digo, me centro en lo positivo, pero hay otras cosas que también pueden afectar nuestra dinámica con respecto al autocuidado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos en un lugar o en un hogar donde las emociones se canalizan de manera negativa? No quiero decir que son negativas, sino se canalizan de manera negativa. Cuando sucede esto, lamentablemente los ambientes y el clima emocional se vuelven muy pesado. Entonces es más complicado generar autocuidado cuando yo me tengo que estar defendiendo de todas las situaciones de mi entorno. Ahí tenemos que tener mayor cuidado y entender que pueden haber problemas, que pueden haber situaciones en el entorno, pero a veces tenemos que poner límites adecuados para invertir en mi propio autocuidado y vincularme con aquellas personas que sí me ayudan dentro de ese proceso. Porque siempre van a haber personas que tal vez manejan emociones de manera muy negativa, pero van a haber otros que son apoyos y pilares para nosotros en nuestra vida. Tal vez podemos pensar en algunos de ellos que siempre van a estar ahí para apoyarnos, para darnos una palabra y para ser ese pilar fundamental dentro de este proceso de autocuidado. Muy bien, vamos a continuar. El número 4, en la medida en que se viva con bienestar, se estará en condiciones de promocionar por medio del ejemplo la salud de los demás. Vean qué importante, y lo repito, en la medida que se viva con bienestar, se estará en condiciones de promocionar por medio del ejemplo la salud de los demás. Si nosotros queremos un cambio a nivel de familia, si queremos un cambio a nivel de sociedad, necesitamos primero un cambio en nosotros. Y tal vez pueda sonar hasta un poco cliché o repetido, pero yo creo que es sumamente necesario. Si nosotros no somos ejemplo para los demás, difícilmente podamos cambiar algo. Tenemos que empezar con la empresa más importante, y la empresa más importante somos nosotros, porque depende de nuestro bienestar propio el bienestar también de los demás. Ahora bien, no es que recae en mí el peso de los demás, no, porque cada uno tiene su propia responsabilidad, pero sí que mi propio bienestar influye en el bienestar de los demás. Así que si yo quiero, por ejemplo, ser un profesor en donde mis estudiantes se enamoren de mis clases, primero tengo que dar yo el ejemplo de que amo lo que hago. Si en mi casa yo quiero que mis hijos pues se enamoren del estudio, de los buenos hábitos, tengo que ser yo el ejemplo. No puedo decirle, por ejemplo, a un hijo, mira, tenés que comer bien, si yo no como bien. Si, por ejemplo, yo no le puedo decir a mi hijo, mira, deja de comerte eso. Si, por ejemplo, yo estoy sentado comiéndome una dona, entonces tengo que ser ejemplo directamente de ese bienestar. Entonces tenemos que prestarle mucha atención también a esto. Número 5, y también necesario, contextualizar el autocuidado, es decir, una direccionalidad de acuerdo con las características de género, etnia y ciclo vital humano. Tenemos que adecuarnos primero a nuestra etapa. ¿En qué etapa de la vida nos encontramos? ¿Cuáles son las principales necesidades de esta etapa que yo estoy viviendo? ¿Cómo puedo vivir el autocuidado dentro de mi comunidad? ¿Cómo puedo vivir el autocuidado dentro de mi país y dentro de las circunstancias de mi país? Hoy el autocuidado es muy diferente tal vez a como se observaba en diciembre del año pasado. Hoy estamos bajo una situación completamente distinta y al estar en estas condiciones tenemos que adaptar el autocuidado a una situación específica, que es que estamos en la casa, tal vez no podemos tener tanta movilidad a nivel de sociedad y tenemos que ajustar esto para poder vivirlo dentro de esta situación. Pongo ejemplos, he visto personas que tal vez ante esta situación han tenido que empezar con un mini gimnasio en su casa. Y cuando digo un mini gimnasio, no me refiero directamente a comprar muchos instrumentos, sino adecuar un espacio para poder hacer ejercicio. Hay personas que han puesto a sus familiares a moverse, a hacer ejercicio, a bailar, a muchas cosas. Entonces, por ahí tenemos que contextualizar lo que es el autocuidado e ir evolucionando en este proceso. Ya cuando todo esto cambie y todo esto pase, porque va a pasar, no sabemos el tiempo, no lo sabemos, pero sabemos que sí va a pasar. Lo único es que tenemos que empezar a vivir de acuerdo a las circunstancias que se van a ir presentando y ir contextualizando el autocuidado de acuerdo a esas características que vamos a ir, pues de cierta manera, evidenciando. Entonces, por ahí ese punto es sumamente necesario también de entender. Por eso inicié con lo del pensamiento divergente. Acá cambio de mentalidad, perspectiva diferente y principalmente vivir con optimismo. Suena tal vez como un espacio nada más de motivación, pero no es así. Cuando yo digo vivir
con optimismo significa adoptarlo como parte de ese autocuidado, pero también como una filosofía de vida. A veces las situaciones de la vida pasan, y cuando digo pasan es porque se van a dar, independientemente de cómo yo las enfrente. Las puedo enfrentar con negativismo o las puedo enfrentar con optimismo. Sin embargo, si yo elijo el optimismo, creo que puedo tener una visión un poco diferente. En cambio, si yo elijo el negativismo, casi siempre o la mayoría de las veces lo que yo tengo que enfrentar va a ser mucho más difícil que si lo enfrento con optimismo. Así que pongámosle mucha atención cuál de las dos opciones podemos elegir, optimista o negativo. Muy bien, voy a revisar por acá si hay alguna pregunta. No, todavía no tenemos preguntas, voy a continuar. Muy importante esta frase que les comparto, que dice lo siguiente: el secreto de la salud mental y física no es llorar por el pasado, preocuparse por el futuro o anticipar problemas, sino vivir en el momento presente sabiamente. Y yo creo que esa es una de las mayores recomendaciones que les puedo dar el día de hoy. Si yo quiero empezar a generar autocuidado, empiezo por vivir el presente. Les pregunto, y ustedes ahí tal vez puedan responder en el mismo Facebook. Si yo les pregunto en este momento dónde se encuentran, ustedes tal vez puedan responder: estoy en mi casa, estoy en la sala, estoy bueno, tal vez en la oficina, no sé. Pueden estar físicamente en un lugar, pero les pregunto, ¿qué están pensando? Porque es muy diferente el lugar donde se encuentran de lo que ustedes están pensando. No siempre logramos coincidir ni lograr ese estado de conexión profunda entre lo que estoy haciendo y lo que estoy pensando. Muchos pueden estar en la casa, pero tal vez están pensando en una situación que han tenido a lo largo de toda la semana. Pueden estar pensando en que no compraron nada para la cena de la noche. Pueden estar pensando, tal vez están ahorita en la conferencia, pero están tal vez pensando en que el fin de semana tienen que hacer algún trabajo en la casa, no sé, tantas cosas. Pero tenemos que tratar de vincularnos más en el aquí y en el ahora. A veces solo pausa, respirar y simplemente conectarse con lo que yo estoy haciendo en el momento presente. La vida se trata de vivir un día a la vez, de disfrutar, de conectarme con cada una de las actividades que realizo, porque cuando yo divago mentalmente en la fantasía, que cuando digo fantasía es pasado y futuro, me pierdo muchas veces del momento presente. Así que tratemos de conectarnos más con el aquí y el ahora, como lo dice la frase. Muy bien, vamos a ponerle atención. Pasos para mejorar la calidad de vida. Esto es muy importante porque son pasos necesarios dentro de lo que es el autocuidado. Vamos a ir viendo cada uno y comentando un poquito de cada una de estas actividades que nos pueden servir específicamente para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, la primera es cuida tu cuerpo. Yo creo que esto es indispensable, necesario y muy básico. Como nosotros normalmente también trabajamos mucho con la población adulta mayor, tenemos algo que se llaman los 10 mandamientos de la autoestima para la persona adulta mayor. Y es muy interesante porque el primer mandamiento de la autoestima para la persona adulta mayor nos dice que hay que vestirnos bien y alistarnos como si fuéramos para una fiesta, porque no hay mayor fiesta que la vida misma. Y ese primer mandamiento lo considero sumamente oportuno, porque si nos damos cuenta, a veces hemos estado acá en la casa, tal vez tenemos que pues trabajar, pero ni siquiera nos bañamos o tal vez no nos vestimos adecuadamente o nos quedamos así como amanecimos. Y yo creo que es indispensable que aunque no salgamos de la casa, sentirnos bien con nosotros mismos. Es sumamente necesario que cuando nos levantemos, nos bañemos, nos arreglemos, nos peinemos, como si fuéramos pues a salir. Creo que al final el vernos bien no implica que tengamos que estar fuera de casa. El vernos bien es para nosotros mismos. Por ahí otro de los mandamientos que habla esto que les mencionaba es específicamente el hecho de también vernos al espejo y sentirnos bien con nosotros mismos, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nos vemos al espejo tal vez no nos decimos una palabra
de cariño o una palabra de admiración. Creo que por ahí tiene que empezar también esto de cuidar tu cuerpo. Ahí hay muchas estrategias específicamente para cuidar nuestro cuerpo. Es necesario entender que cuando hablamos en este espacio de cuidar tu cuerpo, estamos hablando principalmente a nivel físico, y acá el ejercicio tiene que ser parte de nuestra vida. No es mi área, pero las compañeras de fisioterapia lo recomiendan. El ejercicio es importante, es necesario. De igual manera, todos lo sabemos, pero no todos lo hacemos. Entonces, sí es importante darnos cuenta cuál es nuestro nivel de actividad física a lo largo, por ejemplo, de una semana. ¿Estamos haciendo algo? ¿Este tiempo me ha servido para mejorar mi calidad de vida a nivel físico? ¿O por el contrario, más bien me he dejado un poco y no he invertido en el cuidado de mi cuerpo? Así que si hoy o al día de hoy no han empezado con actividad física, creo que es el momento para hacerlo. Hay que vivir ahora, y ahora implica que empecemos a hacer cambios necesarios y oportunos. El pasado, como les decía ahora, pues ya pasó. El futuro es incierto, pero pues lógicamente podemos planearlo, no predecirlo. Entonces, en el futuro sabemos que puede venir la etapa de la vejez, y para llegar ahí hay que llegar bien. Y para llegar bien hay que trabajar ahora. Voy a revisar un momentico el chat a ver si hay alguna pregunta. Eh, Creo que por acá tenemos una pregunta. Vamos a ver, hay una pregunta. Si una persona no se deja ayudar, es difícil motivarla hacia el autocuidado. ¿Qué hacer en ese caso? Pregunta muy importante, la vuelvo a repetir. Si una persona no se deja ayudar, es difícil motivarla hacia el autocuidado. ¿Qué hacer en ese caso? Claro, es una de las situaciones a veces un poco más complicadas, porque sí que tiene que existir voluntad de parte de la persona. Pero ahora bien, si la persona no se ha dejado ayudar, tenemos que ser muy sutiles y tenemos que de cierta manera utilizar estrategias para que la persona pues específicamente se vaya acercando hacia el autocuidado. Creo que muchas veces cuando nosotros buscamos ayudar a alguien, tal vez muchas veces también nosotros podemos modificar algunos aspectos de la vida. Por ejemplo, en la familia. Si estamos todos reunidos, si tenemos un problema, por ejemplo, con alimentación, porque tal vez todos comen mal en la familia, pero el que tiene mayor problemas tal vez es papá o tal vez es mamá porque tiene sobrepeso. Creo que si la familia que quiere ayudarlo intenta cambiando sus propios hábitos alimenticios, va a ser ejemplo para él y ya no va a tener como esa complicidad de los demás para poder cambiar, para no poder cambiar. Ahora bien, en otras situaciones de la vida, creo que sí es sumamente necesario también ir pues ofreciéndole espacios de ayuda, en donde nosotros pues específicamente le demos herramientas a esta persona. Por ejemplo, recuerdo un caso de una pareja que en algún momento llegó a consulta. Principalmente él llegó porque si no iba a terapia, la relación se iba a terminar. Eso significaba que ya pues iban a divorciar. Ella era la más interesada en terapia, pero fueron a la primera sesión. Ya a la segunda, él no quiso asistir más y solo ella vino. Y entonces ella dijo, bueno, él no quiere venir, pero yo sí quiero. Y quiero empezar a ver si puedo pues hacer algún cambio en él o si le puedo ayudar a que él haga el cambio, ¿verdad? Que es lo que buscamos. Entonces, en ese momento le recomendé una literatura que fue oportuna para el caso de él. Ella le envolvió el libro y le puso lazo, nota y todo lo demás, se lo regaló y él de cierta manera lo dejó por ahí, pero al tiempo lo empezó a leer. Y bastó esto para que él, como haciendo uso del libro como una metáfora de vida, pudiera de cierta manera acercarse un poco más al proceso hasta que logró vincularse ya directamente a un proceso de terapia de pareja. Por eso les digo, no es sencillo, pero tenemos que ser estratégicos, porque si pasamos todo el día diciéndole, mira, es que cambia, es que mira, no hagas esto, mira, haz el otro, la persona también se va a sentir un poco embotada o cansada, y más bien en vez de provocar en él una conducta de cambio, más bien va a ser una conducta de constante sabotaje, porque él mismo va a sabotear sus propias acciones debido a que está cansado y saturado de información. Entonces, tenemos que ir poquito a poco, pero buscando estrategias y ser muy sutiles a la hora específicamente de brindarle ese apoyo a una persona. Ok, vamos a ver con la siguiente. Ejercita tu memoria y estimula el cerebro.
Este espacio es sumamente importante porque cuando hablamos de nuestro cerebro, no siempre lo estamos estimulando. Es sumamente importante que ejercitemos nuestra memoria y estimulemos nuestro cerebro. Ahora dije, cuida tu cuerpo. Y cuerpo es cuerpo físico, pero también estamos hablando de nuestro cerebro, que es físico, pero trabaja toda la parte emocional. Entonces, cuando decimos ejercita tu memoria y estimula el cerebro, tenemos que pensar principalmente en lo que es la estimulación cognitiva, que lo podemos lograr a través de la lectura, de ejercicios prácticos, de la pintura y de muchas estrategias que normalmente se nos ofrecen, pero que son muy necesarias para que nosotros podamos, de cierta forma, estimular nuestra memoria y nuestros pensamientos. Ahora bien, voy a ponerles acá un ejemplo. Vean acá, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a dejar nada más un tiempo para que ustedes traten de memorizarlo. Si yo les pongo ese número, tal vez sea fácil de recordar. ¿Ya lo hicieron? Muy bien. Si les pongo este número y lo ven acá con una letra, ok, tal vez recuerden algunos. Si ponemos este más grande, tal vez lo pueden observar y tal vez ahora recuerden solo algunos números. Esto es un pequeño ejercicio con algunos números, pero es muy importante para estimular propiamente lo que es nuestra memoria. Creo que hay que estimular nuestra memoria de trabajo, la memoria más corta, ¿verdad? Que es la memoria a corto plazo, pero que es muy importante para nosotros y nos sirve para filtrar información a la memoria a largo plazo. Entonces, este fue un ejercicio pequeño, desde unos pequeños dígitos, unos dígitos con letra y uno más extenso. Se los pongo como estrategia, pero igual podemos buscar muchas opciones para estimular nuestra memoria. Hay muchos juegos de memoria, hay muchas aplicaciones que podemos descargar para trabajar lo que es nuestra memoria. Entonces, creo que es válido buscarlo. Y de igual manera, si en algún momento ustedes quieren, ahora yo dejo mi número de teléfono y con todo gusto les puedo compartir un manual de estimulación cognitiva y también les puedo compartir un libro de mandalas para que puedan pintar, que todo eso funciona para la estimulación cognitiva. Y también, pues específicamente, todos los otros espacios que mencionaba, como por ejemplo sopa de letras, crucigramas, lectura, todo es necesario para tener una mejor memoria y una mente totalmente ágil y clara. Ok, vean qué importante, porque ahora lo mencionábamos. Esto que tenemos por acá como punto número 3 es indispensable. Es conéctate con tu vida. Conéctate con tu vida es algo que, no sé, ustedes me dirán, porque tendríamos que analizar cada una de las historias de vida, pero yo considero que muchas veces cuando estamos realizando algún tipo de actividad o estamos en algún lugar, no siempre logramos conectarnos con la vida. Les pregunto, ¿cuál fue la última vez que ustedes lograron estar en un lugar y se desconectaron completamente de todos los ruidos externos y se lograron conectar simplemente con lo que estaban haciendo o con el espacio? Traten de pensar un poquito, ¿cuándo fue específicamente ese espacio que ustedes tuvieron de conectarse? Reflexionen, porque creo que tal vez hemos tenido ese momento de conexión con la vida, pero hay veces que nos hemos desconectado. Cuando escuchamos tantas noticias, cuando escuchamos tantas situaciones, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos preocupados por nuestros estudiantes, por nuestra familia, porque no solo cumplimos el rol de profesor o profesora, cumplimos el rol también de papá, cumplimos el rol de hermano, cumplimos el rol de hijo. Son tantos roles los que cumplimos que a veces nos alejan de ese conectarse con nuestra vida. Así que, por favor, tratemos de conectarnos más con nuestra vida. Por acá me mandan otra pregunta o comentario de una usuaria que nos dice, tenemos que prestarnos la mayor atención desde que nos levantamos, poner nuestra cabeza con pensamientos positivos y pensar que nada es para siempre. Excelente aporte y muchas gracias, porque yo creo que hacia eso vamos. La verdad, la programación que nosotros hagamos de nuestra vida es indispensable. Si yo me levanto todos los días con un pensamiento negativo, traten de pensar normalmente cuál sea el resultado de nuestra dinámica de vida. Pero si yo me levanto y me programo positivamente, tratemos de analizar
tal vez cuál será la dinámica de ese día. Porque yo creo que si pensamos de manera positiva, de verdad o definitivamente vamos a tener un día muy agradable. Así que deberíamos practicarlo desde este momento. Sin embargo, pongámoslo de tarea para el día de mañana. Tratemos mañana al levantarnos, visualizar un panorama totalmente positivo, un panorama muy elocuente para el día que vamos a vivir y vamos a observar un cambio en nuestra dinámica de vida. Vamos a meditar. Este es un espacio necesario que tenemos de cierta manera que tener habilitado en nuestra vida porque la meditación es sumamente necesario. Acá tal vez por el tiempo que tenemos no vamos a lograr hacer una meditación, pero sí específicamente tenemos que tenerlo en mente en nuestro hogar. La meditación es una herramienta milenaria que han utilizado desde religiones, filosofías, culturas, que ha sido parte de muchas personas, pero que es una herramienta muy necesaria. Hoy, por cierto, estaba viendo una noticia en uno de los noticieros nacionales, en donde un centro de meditación estaba pues donando un espacio para meditar, principalmente enfocado a las personas del área de la salud, como un regalo para su mente, para el bienestar mental, para el bienestar emocional, y creo que indispensable. Si tuviéramos este hábito normalmente en nuestras vidas, yo considero que nuestra vida sería un poco diferente. Creo que seríamos un poco más pausados y veríamos la vida desde otra perspectiva. Así que la meditación tiene que ser parte de los hábitos de nuestra vida. Así como vamos a empezar a hacer ejercicio, vamos a iniciar también a meditar. Tengámoslo ahí en cuenta y podemos empezar con 1 minuto. Ahí en YouTube ustedes encuentran muchas meditaciones guiadas. Podemos empezar con una meditación de 1 minuto. Así que adelante, busquémoslas y si no, por ahí les puedo recomendar otras aplicaciones, como por ejemplo la aplicación que se llama Meditap. Meditap es una aplicación que ustedes pueden descargar y que les puede funcionar bastante bien para hacer este tipo de meditaciones. Número 4, y muy importante, elimina tu voz crítica. A veces no nos damos cuenta, pero lamentablemente queremos hacer muchas cosas en nuestra vida y lo que suele suceder es que cuando intentamos hacer algo, nosotros mismos nos decimos, no puedo, no puedo. Y es que nosotros mismos nos hemos programado y tal vez hemos recibido pues propiamente de nuestra educación desde que estamos muy pequeños ciertos mensajes que nos han dicho no puedo. Y entonces pues este mensaje lo hemos guardado y lo hemos tenido ahí y muchas veces empezamos a actuar desde esa voz crítica que lamentablemente pues no nos permite actuar, no nos permite hacer las cosas que hemos tanto querido en nuestra vida y lamentablemente a veces aplazamos cosas que son importantes, pero muchas veces no las podemos recuperar. Así que sí es importante tratar de eliminar esa voz crítica y empezar a escucharnos verdaderamente cuáles son nuestros deseos y actitudes hacia la vida. Vamos a ver, porque aquí me envían otra consulta. Dice, ¿cómo enfocar ese autocuidado de los docentes en un posible regreso a clases presenciales? ¿Cómo afrontar un regreso con cambios e incertidumbres? Nuevamente lo repito por si no escucharon bien, ¿cómo enfocar ese autocuidado de los docentes en un posible regreso a clases presenciales? ¿Cómo afrontar un regreso con cambios e incertidumbres? Bueno, no veo el nombre de la persona que hizo el comentario. Vamos a ver si lo tengo por acá. Creo que sí, doña Rocío Murillo. Doña Rocío, muchas gracias por hacer esa pregunta y creo que es necesario más en este momento en el que nos encontramos. En un posible regreso, cuando ya se regrese, creo que el docente tiene que sacar este espacio para el autocuidado. Hay algo que es muy cierto en la vida y es que la mayoría de las situaciones que suceden, lamentablemente, por más que nosotros queramos, nosotros no las controlamos. Y por ejemplo, en diciembre del año pasado, nosotros no pensábamos que esta situación nos fuera a afectar de la manera en que nos está afectando. Veíamos las noticias de China, pero jamás pensamos que la dinámica de nuestra vida fuera a cambiar tanto, y mucho menos vivir lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, las incertidumbres de la vida van a continuar.
y van a seguirse dando de esta manera. Entonces, lo que considero oportuno en este momento es dirigirnos hacia nosotros, porque no solo cuando ya se regrese, sino que desde este momento, desde este espacio que estamos teniendo, creo que tenemos que sentarnos un día, agarrar un cuaderno, una libreta y empezar a anotar aquellas cosas que me están preocupando en mi vida. Poner cada una de las situaciones que me están afectando, que me están preocupando, que están generando ansiedad, pero también voy a poner a cada una de esas situaciones un paso a dar o una pequeña meta, porque si yo lo logro estructurar, tengo más cabida para salir adelante de esas situaciones. Y cuando yo empiezo a anotar y anotar esas situaciones, me empiezo a dar cuenta cuáles son mis verdaderos miedos, mis verdaderas incertidumbres y en qué tengo que empezar a trabajar, tanto física como mentalmente. Porque yo creo que si yo empiezo a trabajar desde este momento, tengo mejores herramientas para cuando yo pueda ingresar nuevamente a los centros educativos. Y algo muy importante es que ocupamos a los docentes sanos emocionalmente y físicamente, porque los niños también van a entrar con incertidumbres, los adolescentes también van a entrar con miedos. Entonces, ahí tenemos que ser nosotros muy ecuánimes, estar muy preparados para poder llevar un mensaje distinto y poder enfrentar estas situaciones. Por eso estas herramientas que estamos viendo hoy pueden incidir en ese autocuidado y en mejorar su calidad de vida. Creo que vamos a continuar viendo las estrategias para que ustedes puedan ver qué más podemos hacer, pero creo que todo esto llega a funcionar bastante bien. Entonces, bueno, la voz crítica sabemos que tenemos que eliminarla, tenemos que empezar a escuchar nuestro verdadero yo. El número 5, deja de escuchar los deberías. Creo que esto siempre pasa y es parte también de ese condicionamiento que tenemos desde los primeros momentos de socialización. Tenemos que escucharnos más a nosotros. Muchas veces escuchamos, es que usted debería comportarse de tal manera, es que usted debería hacer las cosas de esta otra, es que usted debería tal cosa. Y creo que tenemos que empezar no a vivir con los deberías, sino a vivir con lo que nosotros verdaderamente queremos en nuestra vida. Eso es importante también dentro del autocuidado y más en este momento, porque hay muchas cosas que nos dicen es que usted debería. No me refiero a las normas ya establecidas y protocolos que son muy importantes a seguir, sino otras situaciones que las mismas personas y la misma sociedad van diciendo y que muchas veces escuchamos, pero que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, empezar a analizar toda la información, seleccionar la información y no guiarse por esos deberías. Número 6, duerme bien. Sumamente importante. Creo que la calidad de sueño nos ayuda a sentirse bien. Si no solo teniendo un impacto físico, sino también un impacto mental. Creo que tener calidad de sueño también, lógicamente, es calidad de vida. Por lo menos dormir, se esperaría que entre 6, 7, 8 horas, que es lo adecuado, pero lo más importante es que sea sueño de calidad. Y ese sueño de calidad es indispensable que podamos observar herramientas como por ejemplo la higiene del sueño. Así lo pueden buscar tal vez en internet, la higiene del sueño, y son ciertas estrategias que me pueden ayudar a tener un mejor descanso y un mejor dormir. Por ejemplo, cosas que a veces lamentablemente hacemos mal. Podríamos estar hablando de que muchas veces nosotros hacemos mal, por ejemplo, llevarnos la comida a la cama. Yo sé que tal vez estamos cansados y queremos ver televisión, pero llevarnos la comida a la cama no es adecuado porque le estamos dando al cerebro una programación de que no es solo para descansar en la cama, sino que es para comer. O como les dije, si vamos a ver televisión es porque hay un televisor y eso lógicamente también contrarresta la salud. Son tantas las estrategias, pero podemos buscarlas como higiene del sueño. Y algo muy importante que está interfiriendo también con lo que es el buen descanso tiene que ver con el uso del celular. Tratemos de dejar el celular a un lado. Si no podemos apagarlo, tratemos de no tenerlo a la par en la mesita de noche porque vamos a tender a estarlo revisando. Entonces, por ahí sí es importante también adecuar y regular el uso del celular. La número 7 es un término pues que se utiliza mucho en Japón y dice lo siguiente: haz un baño de bosque con frecuencia. Cuando hablamos de un baño de bosque, tal vez estábamos pensando en poder asistir a un parque, a una reserva forestal, a una playa, pero sabemos que en este momento es un poco difícil. Entonces, específicamente, considero necesario que lo hagamos en los espacios que tenemos disponibles. Si los espacios disponibles es nuestro jardín, entonces por lo menos salir a nuestro jardín
y tratemos de hacer un par de respiraciones, conectarnos con el área verde que tengamos, o si estamos haciendo ejercicio y salimos a caminar solos en la mañana, o con nuestra burbuja social, entonces tratar de estar en un espacio adecuado, pero principalmente en contacto con la naturaleza. Es fundamental, es necesario, y si salimos al jardín, por favor, salgamos descalzos, sintamos el césped, que es sumamente importante y hay una conexión con nuestra naturaleza. La número 8, comparte con los demás y mejora la atención. Vean qué importante, y me van a decir, pero ¿cómo? Compartir con los demás. En este momento no se puede compartir con los demás. Y sí, efectivamente sí se puede compartir. Tenemos herramientas virtuales que nos están permitiendo compartir con nosotros. Y algo que he visto que se ha podido mejorar es específicamente el hecho de prestar atención al otro. Porque no es lo mismo oír que escuchar. Son dos cosas completamente diferentes. Y cuando hablamos de escuchar, implica prestar atención. Así que cuando estemos hablando con alguien, cuando estemos, por ejemplo, en una charla, cuando estemos sentados tomando el café con nuestra pareja, prestemos la atención a lo que nos está diciendo. A veces oímos, pero no siempre prestamos atención. Así que cuando esté compartiendo con otra persona, prestemos la atención. Tratemos de ir más allá de simplemente oír y empezar a escuchar cada una de las palabras. Por ahí, esta presentación se las voy a compartir y les dejo dentro de la presentación esto. Esto es un pequeño juego de buscar las diferencias y es necesario que lo hagamos como una forma principalmente de prestar atención, de observar y de fijar nuestra atención en ciertos objetos. Ahí se los voy a pasar, pero son parte de los ejercicios que podemos encontrar y que nos sirven como estrategias para mejorar nuestro autocuidado. Ok, muy bien. La número 9. La número 9 nos indica que hay que participar de actividades. En este momento, las actividades con las cuales podemos contar son las actividades virtuales. Entonces, hay muchas charlas, hay muchos talleres, hay muchas capacitaciones, hay espacios inclusive que son espacios simplemente de compartir. Y yo creo que esos espacios también son sumamente necesarios e importantes. Entonces, por ahí tenemos que pues tener el espacio de prepararnos, actualizarnos, comprender otras cosas, otras dinámicas y adecuarnos a las herramientas que tenemos. Se los pongo de esta manera. Nosotros, bueno, hay dos generaciones muy marcadas, los migrantes digitales y los nativos digitales. Esto lo dice Elsa Punset, investigadora española y también docente en diferentes universidades a nivel mundial. Nosotros, los que estamos acá, somos migrantes digitales. Eso quiere decir que hemos migrado a la tecnología, o sea, estamos aprendiendo a usarla, mientras que los más pequeños son nativos digitales, son de un mundo digital. Entonces, tenemos que adecuarnos propiamente a esto. Tenemos que adecuarnos a lo que es este espacio, que el espacio que tenemos es virtual y hay que hacerlo de esa manera. Ahora bien, hagan actividades también con sus familias. Tal vez hay casas en donde sí conviven muchas personas y esa es su burbuja social. Reúnanse en la noche, hagan juegos, hagan baile, hagan rutinas de ejercicio, lo pueden hacer. Entonces participa de actividades. Y yo creo que la número 10, en lo personal considero muy importante, y a veces estamos ajenos a esto, es realizar los actos de amor. Cuando hablamos de realizar actos de amor significa de manera altruista, de una forma de hacer actos de servicio, brindar apoyo a otros. Tal vez los que estén conectados tuvieron la posibilidad hoy de recibir esta información, pero tal vez hay mucho educador, mucho profesor que no tuvo la oportunidad y que tal vez conocemos que no se ha encontrado muy bien de salud física o mental. Y tal vez una llamada, un mensaje, puede ser pues algo muy positivo en la vida de esa persona. A veces no nos damos cuenta y a veces decimos que quiero cambiar el mundo, pero a veces el mundo significa poder ayudar a una persona y a veces esa persona no está tan lejana, a veces está muy cercana. Entonces creo que hacer actos de amor también es algo necesario para el autocuidado, porque en la medida en que yo hago cosas para los demás, voy a tener un bienestar psicológico que me va pues a beneficiar. Entonces es algo que yo hago por otro, pero al final yo recibo también una satisfacción propia que me ayuda a sentir bien. Por ahí veo que hay, vamos a ver si son preguntas, sí, vamos a ver. Bueno, por acá nos dicen excelente charla, muy buena, pero no escucharla, sino ponerla en práctica.
para ayudarnos con nuestra salud física y mental y poner a los adultos mayores a moverse para que ellos se sientan también. Bueno, ahí falta un pedacito, pero esto lo dice doña Lucrecia Solano y le agradezco mucho por ese comentario y es muy importante cuando nos logramos vincular con nosotros y principalmente ayudar, por ejemplo, a los adultos mayores. Creo que es una tarea y una responsabilidad de nosotros. Sabemos que las personas adultas mayores es la población de mayor riesgo. Si los ayudamos, si les tendemos las manos, es un acto de amor y, como les digo, es un beneficio propio. Así que muchas gracias por el comentario. Doña Yolanda Carranza nos dice, nuestra vida está en juego y tenemos que cuidarla. Estamos en un mismo mar, en diferentes barcos y los que logramos salir es por nuestra atención. Ok, muy bien, muchas gracias. Doña Zulema dice, el compartir personalmente no es lo mismo que hacerlo virtual. No, no es lo mismo, porque cuando nosotros tenemos contacto físico, lógicamente se van a segregar muchas sustancias químicas que nos provocan felicidad, nos provocan bienestar, que lamentablemente cuando no hay ese contacto físico, pues no se dan de la misma manera. Pero el hecho de escuchar la voz del otro, el hecho de poderlo ver a través de un video, también nos va a ayudar. No se liberan de igual manera, pero sí que tienen un impacto positivo en nosotros, inclusive a nivel emocional. Por eso tenemos que adecuarnos a lo que tenemos y poder explotar estos espacios virtuales. Muy bien, acá doña Olga Montero nos dice excelentes consejos, muy necesario aplicarlos continuamente. Y esa es la idea. Yo creo que si nosotros, pues específicamente podemos, de cierta manera, esta información llevarla a la práctica, creo que sería indispensable. O la idea de hoy sentarme acá y poder compartir con ustedes esta información no es simplemente para dar una charla, no. Yo lo veo como un espacio de tiempo de calidad y este espacio de tiempo de calidad es para disfrutarlo y principalmente para que estas recomendaciones ustedes las puedan poner en práctica. Recuerden pensar qué estoy haciendo hoy para tener mayor calidad de vida. Pensémoslo, analicemos y principalmente empecemos a hacer pequeños cambios. Como les digo, yo no les estoy diciendo cómo vivir su vida, no. Nada más les estoy dando algunas recomendaciones que pueden incrementar mi calidad de vida en base al autocuidado. Nadie más tiene la potestad, nadie más tiene la responsabilidad, solo yo puedo hacer ese cambio. Así que invitados e invitadas a mejorar su calidad de vida. Vean qué bonito, y termino con esto. Es una frase del expresidente uruguayo José Mujica o Pepe Mujica, y dice, ser libre es gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que nos gusta hacer. Así que adelante, adelante, porque este espacio también nos ha dado más tiempo para pasar con la familia, nos ha dado más tiempo también para poder hacer actividades que nos gustan y tenemos que empezar a disfrutar de aquellas cosas que tal vez hemos dejado atrás en el tiempo y hoy es el momento. Recordemos no quejarnos, sino empezar a construir. Podemos tener pensamiento crítico, que es importante, pero no caer en esas quejas que muchas veces nos dañan más a nosotros que a los demás. Así que muchas gracias. De verdad que para mí ha sido un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Próximamente sé que nos vamos a ver. Pues ahí les dejo estas recomendaciones. También quiero poderles compartir a ustedes lo que es un video. Ese video por ahí podemos dejar el link o podemos decirlo en este momento. Se llama, bueno, el video es de Elsa Punset, que es la investigadora que les decía, y el video se llama así, es una pregunta. ¿Qué harías diferente si tuvieras la oportunidad de volver a empezar? La idea es que vean el video y que contesten a esa pregunta. El video es sobre inteligencia emocional nos va a servir específicamente para analizar cómo hemos vivido nuestra vida y qué herramientas podemos tomar para empezar a vivir de una mejor manera. Y les dejo mi número de teléfono por si quieren compartirme la respuesta a esa pregunta. Mi número de teléfono es 8800-7247. 8800-7247. Igual, ahí podemos también especificar alguna duda que haya quedado pendiente o bien compartirles esta presentación. Así que muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y espero que esta información les haya servido. Así que les agradezco mucho y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.